Gracias, muchas gracias. Qué alegría ver la iglesia llena el día de hoy. Realmente no estaba muy seguro, me sorprende, pero me da mucho gusto si gustas tomar tu lugar. Puesto que es un día familiar, es un día muy importante para todos nosotros. Y estoy seguro, sin preguntarle a nadie de los que está aquí, que una de las cosas que nos tiene el día de hoy, tal vez con tantas cosas pendientes por hacer el resto del día, estoy seguro que es agradecimiento en nuestro corazón. Estamos aquí porque queremos decirle al Señor que estamos agradecidos con Él. No podemos dejar de estar agradecidos con ese Dios que nos ha dado todo lo que tenemos. Y bueno, quiero darles más que un anuncio, quiero darles de parte de nuestro pastor Josué, decirles que él está junto con su familia, Osmara, Josué, Juliana y Matías, están en la Ciudad de México. Y ellos, bueno, les hubiera gustado estar aquí este día. Ellos van a estar allá con la familia de comunidad en Ciudad de México y con la familia de Osmara. Pero el día 31, que vamos a tener nuestra reunión igual que esta a las 12, Josué y Osmara van a estar aquí con nosotros compartiendo el último día del año, y espero que pues todos los que estamos aquí y aún más personas podamos venir ese día. ¿Alguien está alegre el día de hoy? Mira, muchas veces es un día en donde parece que existen los dos extremos, alegría y tristeza, pero definitivamente que lo que debe de prevalecer es la alegría. Cuando yo pienso en Navidad recuerdo mi infancia. Y bueno, yo no crecí aquí en México, aunque soy mexicano, crecí fuera de este país, en donde la Navidad se celebra muy diferente a como nosotros la celebramos, pero era el día más importante del año para mi familia. Era un día que lo distinguíamos por ser un día de regalos, como normalmente sucede en todos lados. En mi caso, curiosamente, el único día del año que había regalo para todos era Navidad. Es decir, en el cumpleaños no habían regalos, no había para regalos. Pero en Navidad siempre había un regalo. Para mí y para cada uno de mis hermanos. Éramos 5 hermanos. Y por lo tanto, pues no alcanzaba para mucho. Y cada uno recibíamos un solo regalo. Sé que muchos de ustedes reciben más de un regalo. Pero ese regalo era suficiente para sentirnos muy contentos celebrando en ese día el nacimiento de Jesús. Y por supuesto que nosotros celebramos todos los días del año, pero el mundo entero celebra el nacimiento de Jesús este día, la víspera del 24 de diciembre. Y por supuesto yo creo que es un día de regalos. Y por eso yo le titulé a este mensaje que quiero compartir contigo y que me gustaría, porque sé que es el deseo del corazón de Dios, que hoy cada uno de nosotros saliéramos de este lugar bien bendecidos para poder llegar a nuestros hogares, a nuestras casas y seguir celebrando este día especial. El título de este mensaje le puse 2 regalos. ¿Cuántos regalos? 2 regalos. Y hoy te quiero hablar precisamente de estos 2 regalos, que por supuesto por ahí el primero de ellos nos es muy obvio a todos nosotros. Y para ello quiero leerte Lucas capítulo 1, versículo 30 y 35, y lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, donde nos narra la palabra acerca de el primer regalo del cual hoy yo quiero hablarte. Y dice la palabra: el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Él será un gran hombre
y le darán el título de Hijo del Altísimo. Dios el Señor lo hará rey, como hizo rey a su antepasado David, y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel: ¿cómo va a suceder esto, puesto que soy virgen? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y por supuesto que Jesús es nuestro primer regalo. Jesús es el regalo de nuestro Padre. Un regalo que tú y yo necesitamos aprender a apreciar cada día más. Sabemos de memoria el versículo del Evangelio de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios Padre al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y nosotros conocemos y entendemos que aunque Jesús nació un día parecido a este, en un lugar llamado Belén, en donde María y José estuvieron listos ahí para recibirle, en realidad la palabra de Dios nos enseña que Jesús se había despojado de su divinidad. Es decir, Jesús no comenzó a existir el día que nació como hombre. Jesús se despojó de su divinidad. Él estaba en los cielos, Él estaba con el Padre, pero decidió dejar de ser Dios en esa santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Padre lo envió y venir en carne y nacer como hombre para vivir entre nosotros. ¿A quiénes de nosotros nos hubiera gustado vivir ese tiempo? Estar ahí. ¿A quién le hubiera gustado haber podido conocer a Jesús de carne y hueso? Unos cuantos. Qué bueno por esos cuantos. Ok, a mí me hubiera encantado, siempre he pensado eso. Qué privilegio haber podido nacer en esa época y haber podido conocer a ese Jesús que vino a darnos vida, a ese Jesús del cual dice la palabra que todos tomamos de su plenitud, a ese Jesús que vino a darnos gracia, dice la palabra, y verdad, que vino a traer la luz a un mundo lleno de tinieblas y que tanto lo necesitaba. A ese Jesús que vino a mostrarnos la gloria de Dios, la gloria del Padre. Vino a enseñarnos cómo es Dios. Vino a decirnos que Dios nos ama. Vino a ser el regalo más grande que la humanidad ha recibido a lo largo de toda la historia. Él vino a mostrarnos la bondad de Dios, la grandeza de Dios, la justicia de Dios. Pero la tragedia fue, y que probablemente en este momento muchos de nosotros no podemos entenderlo, pero la Biblia dice así, que la tragedia fue que Dios visitó al mundo, pero el mundo no le conoció. Qué trágico, ¿verdad? Dios vino al mundo y el mundo lo rechazó. No le conoció. Dios vino a visitar
al pueblo escogido llamado Israel, que por cierto ahorita está en guerra, en una guerra muy difícil. Y Dios lo envió con el propósito de que el pueblo de Israel, que lo había predicado, que había creído en él, que había decidido dejar de ser un pueblo idólatra, politeísta, y convertirse en un pueblo que creía en el único Dios verdadero. Y Dios visita a ese pueblo. Jesús viene enviado por el Padre. Y el propósito que Dios tenía es que nosotros le conociéramos cara a cara, que nosotros le estuviéramos cerca de nosotros, que el pueblo de Israel pudiera conocerlo, que el pueblo de Israel pudiera admirarlo, que el pueblo de Israel pudiera desearlo, estar ahí con él. Pero la palabra dice que el pueblo de Israel lo menospreció y lo rechazó. Y no sé si tú has meditado, pero este es el día tal vez más importante en todo el mundo entero. No sé cuántos países somos en la actualidad, más de 200 países. Y creo que la mayoría, por no decir todos, celebramos el nacimiento de Jesús en esta fecha. El mundo entero detiene todo lo que está haciendo. El mundo entero deja de hacer las cosas que normalmente hace. Se detiene para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero lo triste es que ese mismo mundo entero rechaza el evangelio. Celebran el nacimiento de Jesús, pero rechazan el evangelio de Jesús. Rechazan el entender ese regalo que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice algo maravilloso que nos debería tener a todos los que estamos aquí súper contentos el día de hoy. La Biblia dice que los que creen en su nombre les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que creen en el nombre de Jesús, los que saben no solamente que Jesús nació, sino que Jesús vino a perdonar nuestros pecados, que Jesús vino a morir en una cruz, que Jesús vino a tomar nuestro lugar de castigo para entregarnos su lugar de bendición, porque ese es el evangelio. Ese es el evangelio de Jesús. Dios ya no está molesto con nosotros por nuestro pecado. Él decidió perdonarnos. Él decidió salvarnos. Él decidió hacer a un lado nuestro pecado, porque estábamos perdidos, porque no teníamos futuro, y decidió amarnos incondicionalmente, tomar ese lugar de castigo. Porque hay un principio que dice: la paga del pecado es muerte, y nuestro pecado merecía la muerte, pero Jesús quiso morir en nuestro lugar. Y tú y yo hemos aprendido que ese primer regalo del cual estoy hablando el día de hoy es Jesús. Él trajo salvación a nuestras vidas. Pero quiero hablarte un poquito más acerca de la bendición de ese primer regalo. Y te voy a pedir que busquemos en el libro de Isaías capítulo 9. Vamos a leer 2 versículos. Tal vez lo van a poner también aquí en pantallas. Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Ahí está. Quiero hablarte de la bendición de ese primer regalo, que tú y yo, por supuesto, creo que no lo hemos menospreciado, pero no debemos menospreciar.
Dice Isaías 9, 6 y 7, Nueva Biblia Viva, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza. Me encanta esta frase. Estos serán sus títulos de realeza. Dice: admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás. Gobernará con perfecta equidad y justicia desde el trono de David su padre. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Y esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se ha empeñado en realizarlo. Isaías, muchísimo tiempo antes de que Jesús naciera, escribe este pasaje que acabamos de leer acerca del nacimiento de Jesús. Pero lo que más me gusta de este pasaje que acabamos de leer es que nos habla que Jesús tendría 5 títulos de realeza, que creo que la mayoría de nosotros los hemos escuchado y ahorita los acabo de leer. Es decir, 5 nombres con los cuales Jesús sería conocido a la hora de estar aquí entre nosotros. El pueblo de Israel conocería estos 5 nombres. El pueblo de Israel experimentaría estos 5 nombres. El pueblo de Israel entendería que Él era Dios con nosotros, Emmanuel. Y habla de que ese Dios que venía como hombre sería admirable, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando tú y yo leemos los evangelios, nos podremos dar cuenta que sucedió algo importante. Mientras la mayoría del pueblo de Israel no entendió y la mayoría de ellos rechazaron a Jesús, hubo un grupo de hombres y mujeres que sí entendieron, que sí recibieron a Jesús, que sí creyeron en el Mesías, que sí se dieron cuenta que Dios había venido y estaba entre nosotros. Y ese grupo de personas, dentro de los cuales se encontraban los discípulos de Jesús, ellos experimentaron la verdad de lo que la palabra nos enseña. 5 maneras en las que los discípulos aprendieron a relacionarse con Jesús. 5 maneras que habían sido profetizadas por Isaías, pero que los discípulos las experimentaron en carne propia. ¿Y cuáles son esas 5 maneras que los discípulos aprendieron a conocer a Jesús? Ellos aprendieron a relacionarse con Jesús admirándolo sobre todas las cosas. Jesús fue admirado por sus discípulos. Jesús se convirtió en la persona más importante para todos aquellos que le conocieron en carne y hueso. Y Jesús fue admirado por ellos. Mientras fue rechazado por otros, Jesús fue admirado por los discípulos. Y dice la palabra que también Jesús fue el ejemplo a seguir de ellos. Pedro, Juan, Jacobo, María, Magdalena, Judas y todos los demás discípulos tomaron a Jesús como su ejemplo a seguir.
porque Jesús venía a ser admirable. Pero también dice la palabra, y nosotros podemos leerlo en el Evangelio, que Jesús se convirtió en el consejero de sus discípulos. Porque el segundo título que Jesús traía de nobleza es que él sería llamado consejero. Y los discípulos dejaron a un lado todo aquello en lo cual antes se sostenía su vida y comenzaron a tomar el consejo de Jesús. Jesús fue el consejero de vida de los discípulos. Pero Jesús también les impartió de su poder, porque Jesús sería llamado Dios poderoso. Y los discípulos conocieron el poder de Jesús en sus propias vidas. Experimentaron el poder de Dios en sus propias vidas. Fueron un instrumento que Dios usó para hacer milagros. Y ellos conocieron a ese Dios, a ese Jesús todopoderoso. Pero también Jesús fue un padre para sus discípulos, porque uno de sus títulos era Padre Eterno. Y aunque el título de Jesús, que él se decía a sí mismo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Jesús vino a ser un padre para sus discípulos. Jesús vino a decirle a Tomás: Tomás, ¿cuántas veces, cuánto tiempo he estado contigo? Tú quieres ver al Padre, y yo te digo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús se convirtió también en aquel que quitó toda la angustia, quitó todo el temor, quitó toda la ansiedad de la vida de los discípulos y estableció su paz, porque él sería llamado Príncipe de Paz. Mientras el mundo entero ignoró a Jesús, hubieron hombres y mujeres que pudieron conocer al Dios admirable, al Dios consejero, al Dios todopoderoso, al Dios Padre eterno, al Dios Príncipe de Paz. Y Jesús vino a concluir su obra, muriendo en esa cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Y después de haber concluido su obra, vino el momento más difícil para aquellos que habían abrazado el primer regalo que Dios había traído a sus vidas. Y en ese momento Jesús les dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Y yo me pongo a pensar cómo se sintieron los discípulos cuando aquel Dios hecho hombre que había estado con ellos, aconsejándolos, bendiciéndolos, amándolos, enseñándoles su poder, trayendo paz a sus vidas, siendo un padre para ellos. Todos los problemas se habían terminado para ellos. Estando con Jesús estaban seguros. Caminando con Jesús sabían que todo iba a estar bien, que iban a estar protegidos, que iban a estar bendecidos, que la provisión iba a estar ahí siempre, porque Él sanaba a los enfermos, porque Él resucitaba a los muertos, porque Él multiplicaba el pan y los peces, porque Él hablaba la tempestad y detenía la tormenta, porque Él expulsaba a los demonios. Y después de haber visto a ese Jesús, a ese Dios hecho hombre, caminando a su lado, estando con ellos de día y de noche durante 3 años completos, Jesús les dice: ¿saben qué? Llegó el tiempo de irme. Yo me imagino mucha tristeza en los discípulos, y me imagino una gran interrogante. ¿Por qué Jesús les dice: les conviene que yo me vaya? ¿No es esto difícil de entender? ¿Cómo
nos va a convenir. Probablemente dijo Pedro: ¿te has vuelto acaso loco? Si tú eres lo mejor que hemos recibido, si tú eres el regalo más grande en nuestra vida, si tú eres lo más hermoso, lo más precioso, lo más maravilloso que nunca jamás pensamos algún día experimentar y conocer de la manera que lo hemos hecho. Y ahora tú nos dices que nos vas a dejar cuando hace falta tantas cosas por hacer. ¿Te imaginas ese momento? ¿Cómo estaba en el corazón de estos hombres que habían recibido el primer regalo? Y es que ellos ignoraban que había un segundo regalo. Y ahora te quiero hablar de ese segundo regalo. Y para ello te voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. El segundo regalo, ya sabes cuál es, ¿verdad? El segundo regalo. ¿Cuál es el segundo regalo? ¿Cómo? Bueno, algunos lo saben. Muy bien. El segundo regalo, dice aquí, Nueva Biblia Viva, dice: y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro consolador, para que siempre esté con ustedes. ¿Para que cuándo? Para que siempre esté con ustedes. Dice: Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a estar con ustedes. El segundo regalo que Dios tenía preparado para la humanidad es el Espíritu Santo. Jesús fue el primero. Jesús fue el primer consolador. Y el Espíritu Santo es el otro consolador. La palabra consolador, lo hemos compartido muchas veces, viene de una palabra original que significa parakletos. Es decir, en griego es parakletos, en español es consolador. El Espíritu Santo es consolador. Jesús fue el primer consolador. Y la palabra parakletos tiene muchos significados, pero te voy a decir los más importantes. Parakletos significa abogado defensor, significa protector, significa fortalecedor, significa ayudador y significa intercesor. El Espíritu Santo también fue enviado por el Padre. Y este es el segundo regalo, que un día como este, tú y yo necesitamos celebrar igual que el primero. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Hoy estamos celebrando la salvación que Jesús trajo a nuestras vidas. Pero hoy también tenemos que celebrar que el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre nosotros y Él está aquí hoy. Él está ahí contigo hoy. Él estará siempre con nosotros. Él no nos dejará, porque Él también es el regalo de Dios para nuestras vidas, igual que el primero. Exactamente igual que el primero, pero con una diferencia, que es a la que Jesús se refería cuando le dijo: les conviene, porque yo puedo estar aquí con ustedes, pero me voy a orar y ustedes se quedan aquí. Yo puedo estar aquí con ustedes,
pero me voy a comer y ustedes van a otro lado. Es decir, no puedo estar con ustedes todo el tiempo. Pero el que viene en nombre de mí, ese estará con ustedes siempre, en todo tiempo, en cualquier momento, en todo lugar en donde ustedes vayan. Él irá con ustedes. Imagínense la bendición. Si ustedes estuvieron bendecidos conmigo, lo bendecidos que estarán cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y si alguno de los que estamos aquí hemos leído los evangelios y el libro de los Hechos, nos podremos dar cuenta que la vida de los discípulos fue una cuando Jesús estuvo con ellos, pero fue otra cuando vino el Espíritu Santo. La gloria que ellos vivieron después de que Jesús había partido no se comparó de ninguna manera con la gloria que vivieron cuando Jesús estaba con ellos, porque ahora eran ellos los que hacían milagros, porque ahora eran ellos los que predicaban, porque ahora eran ellos los que expulsaban demonios, porque ahora eran ellos los que resucitaban muertos, porque ahora eran ellos los que hacían milagros de multiplicación, porque ahora eran ellos los que sanaban a los quebrantados de corazón, daban vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Ahora eran ellos, porque el Espíritu Santo, al igual que estuvo con Jesús, ahora estaba en ellos. El segundo regalo, y es el regalo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Por eso cuando yo entiendo esto, yo ya no deseo haber vivido el tiempo en que Jesús estuvo en carne y hueso, porque tengo la bendición más grande, que es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo conmigo, el Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo mostrándome que Dios es admirable, que Dios es consejero, que Dios es fuerte, que Dios es Padre eterno, que Dios es príncipe de paz. Le voy a pedir a Damián si me ayuda viniendo acá con el teclado. Y la buena noticia es que el mundo pudiera estar experimentando el abrazar y recibir este regalo, pero de la misma manera que Jesús fue rechazado, el Espíritu Santo también es rechazado. Pero lo que no puede pasar es que su iglesia, tú y yo, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, no alcancemos a darnos cuenta que este regalo es real, que este regalo está ahí, está aquí. ¿Cómo sentirnos solos? ¿Cómo sentirnos tristes? ¿Cómo deprimirnos? ¿Cómo perder la esperanza si el Espíritu Santo está con nosotros? Pero si reflexionamos, muchas veces estamos viviendo así. La buena noticia es que el Espíritu Santo jamás nos abandona. A veces la gente piensa: yo recibí a Jesús, abrí las puertas de mi corazón, vino el Espíritu Santo sobre mí, pero me he portado tan mal, pero he vuelto a hacer cosas tan malas, pero me he alejado tanto de Dios,
pero he vuelto a actuar tan equivocadamente que pensamos que el Espíritu Santo se va, y no es así. El Espíritu Santo está ahí contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él no se va a dar por vencido. Él está listo todos los días para bendecirte, para mostrarte quién es Él, para caminar contigo, para hacer de tu vida una vida tan diferente a la que normalmente estamos viviendo. Él no nos da la espalda. Él permanece con nosotros a pesar de nuestro pecado, y también a pesar de que lo ignoremos, porque creo que eso es lo más triste que pasa a los cristianos, a nosotros los hijos de Dios, que la mayor parte de nuestro día y gran parte de nuestra vida lo ignoramos. Nos olvidamos que Él está aquí, nos olvidamos que Él está con nosotros, nos olvidamos que Él puede cambiar todas las cosas, nos olvidamos que Él quiere ser nuestro admirable, nuestro consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Él lo quiere ser. Él está listo para hacerlo, no solo en los momentos en donde ya no hallamos la puerta. En todo tiempo Él está con nosotros, a pesar de que lo hemos menospreciado, a pesar de que lo hemos contristado, a pesar de que hemos herido al Espíritu Santo sin darnos cuenta. Cada vez que lo ignoramos, cada vez que decimos pero yo estoy solo, cada vez que el temor se apodera de nosotros, la tristeza se apodera de nosotros, la angustia se apodera de nosotros, y Él está ahí listo para quitar la angustia, listo para quitar la tristeza, listo para quitar la soledad, listo para traer ánimo, pero tú y yo lo ignoramos. El Espíritu Santo tiene una misión, y Él no va a parar hasta cumplir la misión. La misión de Jesús era morir en una cruz, era ser sepultado y era resucitar. Y cuando sucedió esto, Él partió. El Espíritu Santo tiene otra misión, y Él no se va a ir hasta no cumplir esa misión, la misión que el Padre le encomendó. Y te voy a leer cuál es esa misión. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Eso es parte de la misión del Espíritu Santo: enseñarnos lo que necesitamos, recordarnos las palabras de Jesús. Pero somos nosotros los que debemos de buscar escucharle, buscar escuchar al Espíritu Santo y buscar aprender del Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Esta es parte de la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está queriendo guiarnos. Nos hemos dejado guiar por ciegos. Y Jesús decía: ciegos, guías de ciegos, les decía a los fariseos. Y Dios no quiere que tu vida sea guiada por ciegos. Dios no quiere que mi vida sea guiada por ciegos. Dios quiere que mi vida sea guiada
por el Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que debemos dejarnos guiar por Él. Él lo quiere hacer, pero somos nosotros los que no nos dejamos. Tú y yo tenemos que aprender a tomarnos de la mano del Espíritu Santo y buscar su consejo todos los días. Y dice en Juan 16, 7 al 11: pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y esta es la tercera cosa, la tercera misión del Espíritu Santo: enseñarnos, número 1; guiarnos, número 2; y 3, convencernos. Él está queriendo convencernos de todas aquellas cosas que están mal en nuestras vidas y no las hemos querido soltar. Él está queriendo convencernos de todas aquellas buenas, de todas aquellas cosas buenas que necesitamos hacer y no hemos querido hacerlas. Por lo cual seguimos metiéndonos en tantos problemas. Seguimos cosechando tantas desgracias cuando tenemos al Espíritu Santo, nuestro segundo regalo, que ha estado con nosotros desde que estábamos en el vientre de mamá y que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que partamos con el Señor. Hoy es un buen día, iglesia. Ponte de pie, te animo a que te pongas de pie. Hoy es un buen día para celebrar. Hoy es un buen día de fiesta. Hoy es un buen día de estar contentos. Hoy es un buen día para agradecerle al Padre sus 2 regalos. Hoy es un buen día para agradecer el regalo de su salvación que trajo Jesús a través de su muerte. Pero también hoy es un buen día para agradecerle al Padre por el regalo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te acompañará hoy en la noche. Ese Espíritu Santo estará hoy en tu casa cuando estés celebrando, cuando estés comiendo tamalitos. El Espíritu Santo estará ahí listo para bendecir a tu familia. Siempre lo ha estado, siempre lo ha querido hacer, pero tú y yo lo hemos ignorado, y es tiempo de dejar de ignorar al Espíritu Santo. Él quiere traer una vida nueva. Él quiere traer una familia nueva. Él quiere hacer y levantar una iglesia nueva. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Él quiere traer la vida abundante. La vida abundante. No solamente la salvación en el futuro, la vida abundante hoy. La vida abundante hoy. No estamos viviendo esa vida abundante y Dios quiere que la vivamos, y nos ha dado lo suficiente, nos ha dado todo, nos ha dado estos 2 regalos para que tú y yo seamos felices. Lo único que requiere el Señor es un corazón quebrantado, un corazón distinto, un corazón que lo busque todos los días. Ese es el deseo del Padre para esta Navidad, que tú y yo lo adoremos,
como hoy vamos a terminar haciendo.